Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, con 2 minutos ya 23 grados centígrados. Muy buenos días, les saludo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Informe 24 es una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes 3 de agosto y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima, en los 5 municipios de la zona metropolitana de esta ciudad, a través de Super 98.9, también a quienes nos escuchan allá en el Valle de Tecomán a través de Max 105.3, y obviamente también saludamos y agradecemos a la gente que nos acompaña desde todo el estado, desde distintos puntos del país, y también algunos que nos escuchan desde otros países, ya sea migrantes allá en la Unión Americana o que, por alguna razón temporal también han migrado a otros países del mundo y que siguen atentos a lo que aquí sucede a través de esta transmisión en vivo desde Facebook Live en la cuenta de Facebook de estacionpacífico.com, facebook.com/es-pacífico. Gracias a la gente que también por esta vía nos acompaña esta mañana. Esta mañana les agradezco su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia, que nos estén incorporando a su rutina diaria, y desde este lado esperamos corresponderles con mucha información útil para todos ustedes y también con un trabajo periodístico serio, riguroso, como el que ustedes merecen. ¿Qué temas vamos a platicar el día de hoy, este lunes que tenemos en el mes? Obviamente actualizar la información de la pandemia en nuestro país y en nuestro estado, cuántos casos se sumaron el día de ayer, los días domingo también por cuestión de registro, de tardanza en los registros y demás, suelen ser días de pocos casos nuevos, que luego se acompaña de lunes que son pues más intensos en la incorporación de nuevos casos. Es una cuestión del registro estadístico, pero estaremos compartiendo la actualización del día de ayer, y también queremos compartirles a ustedes el fruto de un análisis que hicimos a lo largo del fin de semana, que nos surgió después de algo que estuvimos comentándoles la semana pasada. Ha sido claro, los números así lo indican, que el foco de la epidemia en el estado de Colima, de la epidemia del COVID-19, ha pasado de ser Manzanillo a recorrerse a lo largo de la costa y ser el municipio de contagios, y también no llegándole a esos niveles de crecimiento, pero sí acelerando el propio, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Eso es claro, es decir, crece más rápido la epidemia en Tecomán y Colima-Villa de Álvarez que en Manzanillo. Pero la duda que teníamos, porque algunos en ese momento de escuchar esa información asumen que el problema está bajando en Manzanillo. Y bueno, nos dimos a la tarea de echarnos un clavado en los datos para decir, ¿solo está bajando en términos relativos a los otros municipios o también está bajando Manzanillo? Es decir, Manzanillo ha disminuido su problema comparado contra sí mismo, contra su pasado, contra los meses recientes y las semanas recientes. Pues ese análisis hicimos y tendremos las respuestas también para la gente que nos escucha allá en Manzanillo, que sepan si se pueden relajar o no. Spoiler alert, no se pueden relajar. No se pueden relajar. El asunto en Manzanillo no está bajando, pero les compartiremos los datos sobre ello. Como ya les decía, también la actualización del día en lo nacional y en lo local, cuántos nuevos casos, cuántos nuevos fallecimientos, de todo ello estaremos platicando. En el ámbito nacional, pues el día de ayer tempranito, el día de ayer se dio a conocer la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro,
presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato, una de las organizaciones criminales, pues con más éxito desde el punto de vista criminal en el robo de combustibles, en el llamado huachicol. Esta actividad pues no solamente daña las finanzas públicas, sino que esta organización criminal pues había sembrado el terror en distintas zonas del estado de Guanajuato, había llevado a Guanajuato a que se convirtiera en uno de los principales focos rojos en materia de violencia en nuestro país. No arriba en términos de tasa de violencia homicida, no arriba de Colima, pero sí con un problema gravísimo. Pues se dio su detención el día de ayer y estaremos platicando de ello. Se dio la detención de él y de otras 8 personas presuntamente pertenecientes a esta organización criminal. Se dio esta detención producto de un operativo conjunto entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato. Estuvo la Sedena y estuvieron otras corporaciones federales. Se da esta detención, no se da antes de que se distensara la relación entre los gobiernos federales y el estatal. Recordemos que hace 2 semanas, poco más de 2 semanas, que vino el presidente de la República al estado de Colima. Un día antes estuvo en Jalisco y un día antes estuvo en Guanajuato. Iba a los lugares focos rojos en materia de violencia. Y pues en esa visita a Guanajuato, algunos criticaron al gobernador porque reconoció sus errores, aceptó que como un error el no haber estado en las mesas de construcción de paz, dijo que se había comprometido a cambiar este comportamiento, que reconocía el error, que estaba yendo, que tenían que colaborar. Y bueno, esto fue un cambio en su actitud, en la actitud del panista gobernador de Guanajuato hacia el gobierno federal, y la detención de la principal fuente de violencia en el estado de Guanajuato se da, insisto, en un operativo conjunto y se da después de esta distensión en la relación entre ambos niveles de gobierno. Bueno, de eso estaremos platicando con detalles. Ya me clavé aquí en lo que de ello iba a decir, pero ya profundizaremos en el asunto. ¿Qué entrevistas tendremos esta mañana? A las 7:45 vamos a conversar vía telefónica. Seguimos haciendo solo entrevistas telefónicas. Extrañamos el contacto presencial aquí en cabina, que permite pues conversaciones más fluidas. Tiene sus detalles técnicos las entrevistas telefónicas. Es más difícil interrumpir, es más difícil profundizar, de alguna manera ir cambiando la conversación, ajustando la conversación a lo que, editorialmente, periodísticamente queremos llevar las conversaciones. Vía telefónica, pues de alguna manera los entrevistados lo que quieren decir lo dicen, y es un poco más difícil interrumpirlos e irlos llevando hacia donde nosotros los queremos llevar en términos periodísticos. Pero por la propia contingencia sanitaria creemos que es lo correcto y seguimos haciendo solamente entrevistas telefónicas. Pues a las 7:45 por esa vía conversaremos con Rafael Martínez Brun, él es secretario de Movilidad del Gobierno del Estado, y vamos a conversar sobre qué se está haciendo para evitar que sea el transporte público pues una fuente de contagios, pero a la vez que el transporte público pueda seguir prestando sus funciones, que son esenciales, más allá de lo que estemos viviendo en materia sanitaria. Hay gente que hace labores esenciales, que tiene que salir a trabajar, y que este servicio, que es un servicio público concesionado a privados, como es el
transporte público pues se siga prestando. Estaremos platicando de todo ello con el secretario Martínez Brun. Y despuesito de las 8:30 de la mañana, esto a las 7:45, y despuesito de las 8:30 vamos a platicar con Roy Campos. Él es director de Consulta Mitofsky, una encuestadora que seguramente ustedes conocen, que tiene muchos años de historia y bueno, presentaremos la primera parte de una conversación larga que sostuvimos con Roy Campos. En esta primera parte platicaremos del momento que vive Andrés Manuel López Obrador en cuanto a opinión pública. ¿Cuándo fue el fondo en su aprobación, el punto más bajo, y en qué momento está después de la visita a Estados Unidos, después de la extradición de Emilio Lozoya? Esta conversación la tuvimos hace un par de días, es decir, no se había dado la detención del Marro, que también tendrá seguramente un efecto en cuanto a opinión pública para el presidente López Obrador, pero bueno, es la primera parte de una charla que sostuvimos con Roy Campos sobre temas de opinión pública. La segunda parte la estaremos presentando el día de mañana, que tiene que ver con la aprobación de los gobernadores en general y del gobernador Ignacio Peralta, porque se ha dado un efecto notorio en opinión pública a lo largo de la pandemia favorable para los gobernadores. Y en una tercera instancia, por allá de la mitad de la semana, el día miércoles, les compartiremos el análisis de opinión pública que hace Roy Campos sobre Colima y el 2021. Porque falta mucho, pero no es tanto, ¿no? Faltan 12 meses para esa elección. Hacia final del año ya habrá claridad de quiénes son los gallos o gallinas de cada color político partidista, ya habrá más claridad de cómo se van a dar las coaliciones, porque se ven cosas en este momento de posibles alianzas que quizás no se consolidan en términos electorales. Y bueno, de eso también platicamos con Roy Campos y será interesante, creo yo, para todos ustedes escuchar su análisis, sus puntos de vista, lo que pudimos llegar en esta conversación. Así es que, dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, hacemos una pausa y comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación a la gente que nos sigue a través de la transmisión de Facebook. Bueno, ahí nos pueden dejar los mensajes. A la gente que nos escucha en radio, Informe 24 en Super 98.9 aquí en la zona metropolitana de la capital de Colima, y allá en Max 105.3 en todo el valle de Tecomán. Pues se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp, mensajes que nos graben, de texto, audios, lo que nos quieran enviar, imágenes, en el 312-171-0598, 312-171-0598. Bueno, vamos a platicar de COVID, de la pandemia. ¿Qué información habría que actualizar? Primero, la fotografía de la pandemia en cuanto a los números, ¿no? Se los comparto de manera rápida. En el país hemos llegado a 439.046 casos confirmados acumulados. Se calcula que el 10% de ellos, aproximadamente 48.772, aproximadamente el 10% de ellos están activos. Se han dado a lo largo de la pandemia 47.746 defunciones. Estamos llegando casi a los 50.000 fallecimientos. Esto empieza a pegar en cuanto a causas de muerte en el país a lo largo de este año. 47.000 muertes, mucha más que la violencia, y bueno, llegando a niveles de otros padecimientos que son las principales causas de muerte en nuestro país. Pues el SARS-CoV-2 se ha convertido en eso. En las últimas 24 horas, día domingo, pues actualización de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se
actualizaron estas cifras, y estas cifras que le estoy dando implican que en las últimas 24 horas se añadieron 4.853 nuevos casos y 274 decesos. El día domingo tradicionalmente es una cifra baja, es más por un asunto de registro, de que no todo el personal administrativo que realiza estos registros está en los centros de salud, pero ya estaremos actualizando la información. Veníamos de un día anterior, del día sábado, donde se dio un nuevo récord a nivel nacional con arriba de 8,000 nuevos casos. Y bueno, esa es la situación de la que venimos. Adicionalmente, hay 83,119 casos acumulados que son considerados como sospechosos, que no han recibido el resultado de laboratorio. Eso en el ámbito nacional. Y en el ámbito estatal, pues el día de ayer se dieron 39, se actualizó la información por despuésito de las 10 de la noche. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima actualizó la información y hemos llegado a 1,993 casos acumulados a lo largo de la pandemia, de los cuales 565 están activos. Hay otros 99 casos sospechosos, de los cuales 52 están en sus hogares y 42 están hospitalizados. Se han dado 5 defunciones que están a la espera de resultado de laboratorio. Se han descartado casi 1,700 casos como negativos después de haber hecho estas pruebas de laboratorio. Pero como les decía, 39 nuevos casos y 6 nuevas defunciones se sumaron el día de ayer, llegando a 1,993 positivos acumulados y a 234 decesos acumulados en el estado de Colima. Las muertes registradas en las últimas 24 horas corresponden a 5 mujeres y a un hombre con edades que van de los 30 a los 65 años de edad. De estas muertes, 3 eran residentes de Manzanillo, 2 de Colima y 1 de Tecomán. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Estatal, 24 mujeres fueron diagnosticadas como positivo al virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, con edades de los 20 a los 65 años de edad. De estas 24 mujeres, 19 reciben atención ambulatoria en sus domicilios, 19, 4 están hospitalizadas graves y una está hospitalizada pero no se encuentra en situación grave. De estas 24 mujeres, por residencia 9 son de Colima, 6 son de Villa de Álvarez, 4 de Manzanillo, 3 de Tecomán, 1 de Armería y otra de Cuauhtémoc. Se añadieron más casos de mujeres ayer en Colima y en Villa de Álvarez que en ningún otro municipio. De igual manera, se dio a conocer, además de estas 24 mujeres, 15 hombres se añadieron a la cifra de positivos a COVID, 15 hombres con edades que van de los 20 a los 65 años, a más de 65 años de edad, de 20 hasta adultos mayores. 9 de ellos reciben atención ambulatoria y 6 están hospitalizados graves. Por residencia, los hombres también, 4 son de Manzanillo, 4 son de Colima, 3 son de Villa de Álvarez, 2 de Cuauhtémoc, 1 de Comala y 1 de Tecomán. La buena noticia es los pocos casos que suma Tecomán el día de ayer. La mala noticia, Colima y Villa de Álvarez se mantiene pues como uno de los focos de mayor crecimiento en el estado. En cuanto a casos acumulados, Manzanillo sigue siendo el que tiene más, con 760 casos, le sigue Tecomán con 434, Colima con 373, Villa de Álvarez con 267, Armería suma 38 casos, Coquimatlán 35, Cuauhtémoc 34, Comala 22, Ixtlahuacán 17 y Minatitlán es el que menos casos acumula con 10. También Manzanillo tiene la mayor cantidad de decesos con 115, Tecomán le sigue con 52, Colima tiene 31, Villa de Álvarez 15, Armería contabiliza 7 fallecimientos, Coquimatlán reporta 4, Cuauhtémoc 4, Ixtlahuacán 3, Comala 2 y Minatitlán una muerte. De los 1,993 casos positivos acumulados, 565 están activos. ¿Dónde hay más casos activos? En este momento hay más casos activos en Colima capital con 152, le sigue Tecomán con 133,
Manzanillo con 131, Villa de Álvarez con 100, Coquimatlán con 10, Comala con 11, Armería 10, Cuauhtémoc 9, Ixtlahuacán 7 y Minatitlán 2. Además, se han recuperado 1.216 pacientes. Pero bueno, esta es la fotografía de la pandemia y lo que vemos es que en cuanto a intensidad de crecimiento de contagios, en Colima, Villa de Álvarez, parece estarse trasladando el foco. La semana pasada hablábamos de este paso de Manzanillo a Tecomán, pero ahora vemos de Tecomán a Colima y Villa de Álvarez. Pero eso no implica que esté disminuyendo los casos en los otros municipios, pues que en Manzanillo el problema ya sea menor. Y de eso quisiera yo platicarles, porque el día de ayer la semana pasada, les compartíamos que se había dado este traslado del foco de la pandemia en el estado de Manzanillo a Tecomán. Y eso lo corroboraban las cifras, pues simplemente los casos nuevos por día estaban incrementándose, las cifras con mayor intensidad en Tecomán que en Manzanillo. Y eso lo comparamos pues en las últimas semanas y era evidente que estaba sucediendo. La otra estadística era los casos activos, que había más casos activos, arriba de 230 y tantos en Tecomán que en Manzanillo. Y comenzó a separarse esa diferencia en cuanto a casos activos y muchos más casos activos en Tecomán que en Manzanillo. Con eso, la semana pasada, con toda claridad dijimos, el foco de la pandemia está en Tecomán y también está creciendo con mayor intensidad, con mayor vigor en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Y bueno, al estar platicándoles eso, nos hicimos la pregunta de si en Manzanillo ya se había aplanado la curva, de si en Manzanillo el ritmo de crecimiento había descendido. Después, platicando con gente, radioescuchas de allá de Manzanillo, un empresario de Manzanillo, nos decía, no, la bronca ya la tienen allá, acá la bronca ya pasó. Y yo le cuestionaba, ¿la bronca ya pasó o nada más la bronca ha crecido más acá? Y en términos comparativos, sí, hay más bronca acá, pero en Manzanillo disminuyó la bronca. ¿Qué dicen los datos? Pues bueno, nos dimos a la tarea de analizarlos y la respuesta es que no, que en Manzanillo no ha disminuido el problema, no hay claridad, no hay una tendencia clara a la baja en el ritmo de contagios de COVID. Según un análisis hecho por estacionpacifico.com, a los datos diarios de la Secretaría de Salud Estatal. Pues aunque durante algunas semanas ha habido una reducción en el número de casos, Manzanillo vivió hace 2 semanas el periodo con mayor número de casos semanales. La semana de más contagios en el municipio de Manzanillo se dio hace 2 semanas, entre el 19 y el 25 de julio. Esa semana Manzanillo sumó 98 nuevos casos. Y aunque la siguiente semana, es decir, la semana pasada, del 26 al 1 de julio hubo una disminución respecto a ese máximo, se tuvieron 76 nuevos casos. Solamente se tiene un dato, cualquier persona que sepa de estadística sabe que un dato no hace tendencia, que tendremos que esperar para ver si hay una tendencia de disminución. Pero hace 2 semanas fue el máximo, la semana pasada hubo 76 casos. En la semana entre el 5 y el 11 de abril se reportaron los primeros 2 casos de COVID en Manzanillo. A partir de entonces ha habido un crecimiento sostenido en el número de contagios, con algunas excepciones. Entre el 3 y el 9 de mayo y entre el 24 y 30 de mayo hubo caídas respecto a la semana anterior, también una semana de julio y, como les decía, la última semana respecto al máximo que fue hace 2.
Sí, los datos, como les decía, muestran un incremento en el ritmo de crecimiento en Tecomán y también en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Sin embargo, del máximo de casos, que fue hace 2 semanas, de nuevos casos en Manzanillo, la semana anterior se da una disminución, pero no es una disminución drástica y no está muy abajo de los niveles altos que se venían registrando, pues no, de arriba de 70, de 80 casos por semana allá en Manzanillo. Así es que con toda claridad decimos, la curva no está aplanada en Manzanillo, la gente que allá nos escucha o que tiene relaciones económicas y que va continuamente a Manzanillo, hay que decirlo con toda claridad, Manzanillo sigue siendo pues un riesgo, siguen creciendo los contagios y no podemos decir que la bronca en Manzanillo ya pasó. ¿Se ha recrudecido la bronca en Tecomán? Sí. ¿Se ha recrudecido la bronca en Colima y Villa de Álvarez? También. Pero el problema en Manzanillo no ha pasado. La información completa la pueden leer en estacionpacifico.com. Tenemos una gráfica con los datos semanales que ustedes la podrán analizar con todo detalle por si tienen dudas de lo que aquí le estamos platicando, pero es clara la información. La última semana sí se dio una reducción superior al 10% sobre la semana previa, que había sido récord, pero no hay una tendencia clara de disminución en el ritmo de contagios en el municipio de Manzanillo, con todas las broncas que tiene Manzanillo en cuanto a capacidad hospitalaria en el sector público y en el sector privado. Muy poca oferta hospitalaria allá en Manzanillo. Es claro que eso es un área de oportunidad, es incluso una oportunidad de negocio que no sé cómo no se ha visto. Hay mucha gente en Manzanillo que más allá de la pandemia se viene a tratar a Colima capital. Es sin duda una oportunidad de negocio. Hay un déficit de oferta de salud allá en Manzanillo que tiene que desde el sector público y el sector privado revertirse, me parece a mí. Siguen con un problema serio de COVID en Manzanillo, no porque el problema sea mayor en Colima, Villa de Álvarez y en Tecomán, hace que el problema sea menor en Manzanillo. Puede en términos de prioridades de política pública el foco canalizarse para acá, pero no tiene un problema menor en Manzanillo. Hacemos una pausa y continuamos. Pues el día de ayer fue capturado por autoridades estatales y federales, la madrugada de ayer domingo, a José Antonio N., alias El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, considerado uno de los principales detonantes de la violencia en el estado de Guanajuato. La Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de un comunicado que junto con El Marro se detuvo a Saulo Sergio N., alias El Cebollo, supuesto jefe de seguridad de este cártel, y a otras 4 personas que presuntamente forman parte de esta organización delictiva. El operativo se realizó en 2 inmuebles del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. En total, la Sedena aseguró 5 armas largas, 3 armas cortas, un lanzagranadas, una camioneta pick-up, una cuatrimoto, una moto, una maleta con numerario y con 36,400 pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de Guanajuato, una mujer empresaria originaria de Apaseo El Alto, que estaba secuestrada, fue también rescatada en este operativo. El Marro se encuentra a disposición de la autoridad judicial local y posteriormente será trasladado al Ceferezo del Altiplano, al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, para ponerlo a disposición de un juez federal que dictó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y por robo de combustible, según informó a través de Twitter el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Hoy en la madrugada, dijo Alfonso Durazo, en una acción encabezada por el Ejército Mexicano y apoyada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue detenido José Antonio N., también conocido como El Marro. En este momento se encuentra a disposición de la autoridad judicial local, fue parte de lo que dijo el secretario Durazo.
Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, dijo en esta misma red social, en Twitter, que la detención es un gran paso para recuperar la paz en el estado de Guanajuato. En el operativo participaron fuerzas federales encabezadas por el Ejército Mexicano, así como autoridades estatales de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. En Guanajuato se ha disparado la violencia por la presencia de grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo de combustible, pero también a otras actividades criminales. Este cártel ha sostenido una disputa con un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de diversos territorios de Guanajuato, y esto ha provocado distintos actos de violencia brutal, como la masacre que se dio en un centro de rehabilitación en Irapuato hace algunas semanas y que ustedes recordarán. En cuanto a tasas de violencia homicida, el estado de Guanajuato ha estado en los primeros lugares, principalmente, este ranking lo encabeza desde hace varios años el estado de Colima. Después, en este año, también está en segunda posición el estado de Baja California, y creo que Guanajuato está en tercera posición, pero también en datos absolutos de homicidios dolosos, pues Guanajuato figura hasta arriba del ranking nacional, y bueno, es una preocupación para todos, ¿no? Principalmente para los guanajuatenses, pero es también una preocupación nacional lo que sucedía allá en Guanajuato, y se da esta detención. Pues el mismo día de ayer, el presidente López Obrador, que da sus mensajes dominicales a manera de homilía, habló de distintos casos relacionados con la corrupción. Habló de corrupción de cuello blanco, habló de que buscarán recuperar el valor de los recursos que implican las propiedades que tiene el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que han iniciado procesos para hacerlo, porque tiene un montón de propiedades en Estados Unidos, y bueno, considera el gobierno de México que es producto de dinero mal habido, pues de dinero que sustrajo de manera ilegal del erario público chihuahuense. Habló de eso, habló obviamente en menor medida del caso Lozoya, pero habló de otros esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno de México en materia de combate a la corrupción, y también de ponerle fin a la impunidad, de que la ley aplique parejo para todos. En eso centró su mensaje, pero también habló pues de las corrupciones que llevaban a que grupos criminales tengan el control de territorios en el Estado mexicano, y esto dijo el presidente de México sobre la detención de El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron, como a las 6 de la mañana, que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país, 15% en Guanajuato. Y leía en Animal Político pues un análisis que hacían de esta detención. Explicaban que con fuentes federales y estatales pues podían decir que la detención fue resultado de un esfuerzo de coordinación e inteligencia que llevaba varios meses para acercar a este líder criminal, para ir mermando sus apoyos y finalmente localizarlo. Y se cuestionaban en Animal Político que ahora que sigue. Dicen pues que se espera el esclarecimiento de una larga lista de hechos delictivos que se le atribuyen a Juan Antonio Yepes alias
el marro y que requieren de investigaciones que todavía no han llegado a jueces, es decir, que no han sido judicializadas y que se suman a procesos penales que ya tienen en curso, que ya están judicializados en sus fases iniciales. También aseguran que, bueno, los expertos en seguridad creen que por sí sola la captura de este criminal no frenará la violencia en la entidad. ¿Qué riesgos hay? Bueno, principalmente que otros liderazgos dentro de esta organización busquen asumir la cabeza de este cártel y también que se dé una ofensiva aprovechando esta detención de otras organizaciones criminales, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay casos de lavado de dinero que están en la unidad de inteligencia financiera ligados con este criminal. Y hay pues muchos casos de crimen organizado, de robo de combustible, de masacres, de homicidios dolosos, brutales, colectivos que se han dado, que tendrán que sumarse dentro de las causas criminales que se persiguen en contra de este delincuente, que bueno, no solamente por toda la estrategia de contra el huachicol al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también por su presencia mediática a través de redes sociales, sus videos, el video en el que llora y demás. Este capo pues se había vuelto conocido en la opinión pública, no solamente en Guanajuato, sino en todo el país. Yo nada más para concluir este tema, quisiera poner atención en un hecho. Esta detención, por más que las fuentes digan que son meses de ir cercando a este capo, esta detención no se da cuando la relación entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno de México estaba mal, cuando había declaraciones del presidente de la República contra el gobernador, contra el propio fiscal de Guanajuato, sino se da después de la visita presidencial a Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinue se le cuadra al presidente de México, acepta explícitamente como un error no haber acudido a las mesas de paz y dice que ya lo estaba corrigiendo. Incluso sabemos de otros gobernadores que vieron esos mensajes y sintieron, pues qué agachón este señor, ¿no? Muchos así lo interpretaron, ¿no? Como que términos políticos, se dobló ante el presidente de la República. Pero bueno, más allá de la evaluación que se haga de ese mensaje, evidentemente bajó la tensión entre ambos órdenes de gobierno con esta visita y con un gobierno estatal que ya no está en términos discursivos combatiendo al gobierno federal. Y ahí hablan de colaborar. Y después de esto se da esta detención. En la detención participa la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y participa la Sedena. Queda esto en evidencia en las fotografías que en términos de comunicación institucional compartieron a la opinión pública, pero también en los videos que se filtraron de la detención. En algunos de los momentos son agentes estatales los que llevan jaloneando del brazo al marro que se resiste. Y bueno, se van a un helicóptero de la Sedena, ¿no? Es decir, es claro que hay una colaboración, una participación de ambas esferas de gobierno en esta detención. Más allá de quién hizo más y quién dio con él y lo que sea, participan los dos. Se pueden colgar la medallita los dos. Pero en términos temporales se da después de que comienzan a arreglar las cosas ambos órdenes de gobierno y que anuncian que comenzarán a colaborar. Y esto lo digo porque hay otros capos y hay otros gobiernos que se han confrontado. Pienso en Jalisco y pienso en Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Requerirá colaboración entre órdenes de gobierno que se diera esta captura de uno de los principales criminales que han generado inestabilidad y violencia en el país. Pues seguramente sí. Hacemos una pausa y continuamos. 7 de la mañana con 48 minutos y saludo a través de la línea telefónica al secretario de Movilidad, Rafael Martínez Brun. Secretario, muy buen día.
Hola Miguel Ángel, muy buen día. Pues el transporte público es una de las principales preocupaciones porque es un posible, foco de contagios del COVID, del coronavirus. ¿Qué se ha hecho desde la Secretaría de Movilidad para tratar de pues que siga funcionando el transporte público, pero que no sea un riesgo para sus usuarios? Gracias. Mira, comentarte que desde el 3 de marzo estamos realizando acciones. A la fecha llevamos más de 170 eventos en donde hemos informado a la población que han sanitizado alrededor de 7,000 taxis que corresponden a 3 vueltas de los mismos. Se han sanitizado casi 1,500 autobuses, que son 2 vueltas y media de la flota, y se ha estado de manera permanente cuidando el sistema de transporte, trabajando de manera integral con los concesionarios y con los choferes. En el caso del transporte público masivo, aparte de la sanitización, tienen carteles ahí pegados donde pues ese uso obligatorio, el cubrebocas, y en cada una de las vueltas los tubos y donde se agarra más la gente se limpian en cada vuelta. Bueno, esto es parte de las acciones que han hecho. Cuéntanos, esta sanitización de unidades, ¿es algo que hace la autoridad o es algo que hacen los concesionarios? Y así en términos prácticos, ¿qué implica? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tan profunda es esta sanitización? Sí, mira, con productos autorizados por la Secretaría de Salud, desde marzo estamos sanitizando todos los vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que me entienda la gente, es una especie de fumigación donde el efecto dura de 15 a 20 días, depende del producto, y únicamente las áreas donde se usan más es donde se limpia diariamente en cada una de las vueltas. Esto es primero para cuidar a los choferes y a todos los usuarios de transporte. Nos decías, entonces esta sanitización la hace la autoridad más allá de toda la labor de limpieza que seguramente de manera diaria hacen los concesionarios. Así es, la sanitización es un esfuerzo que realizamos de manera conjunta con concesionarios, con empresarios, con choferes. Han empezado, inclusive participado gasolineras donde en un momento dado se sanitizan los vehículos de servicio público y cargan gasolina ahí. Entonces es parte de un esfuerzo de gobierno del estado, como el que acaba de terminar, de los filtros sanitarios, donde durante más de 100 días y más de 300 personas colaboraron a las entradas del estado para tratar de mitigar la importación de este virus. Al respecto, pues ya ahorita ya se quitaron, ya el virus está en otro nivel, pero fue un gran esfuerzo de manera conjunta de salubridad, de protección civil y de gente del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, que participaron en este gran esfuerzo que hemos estado realizando desde el primer día todos los trabajadores de gobierno del estado. Secretario, una cuestión es limpiar las unidades y la otra cuestión que puede generar riesgos de contagio del virus en el transporte público, pues es el comportamiento de los usuarios y de los choferes durante su estancia, ¿no?, en las unidades de transporte público. ¿Qué se ha hecho para buscar que la gente usuaria del transporte público colectivo o incluso también de los taxis, y los choferes, pues tengan prácticas que eviten riesgos, es decir, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial? ¿Cómo se ha trabajado en esa materia? Mira, como te comenté, desde el 3 de marzo iniciamos con una campaña preventiva y durante todos estos meses hemos estado trabajando con volantes, hemos estado repartiendo cubrebocas, y hemos estado en las principales paradas de autobuses de todos los municipios, mandándole información a la gente, pidiéndole de la manera más amable que use el cubrebocas porque es obligatorio. ¿Los choferes están autorizados para impedir que suba gente sin cubrebocas a sus unidades?
Mira, a ese respecto hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo en el caso de Manzanillo, donde sí ha habido algunos enfrentamientos. Lamentablemente los choferes no tienen la autoridad, ¿verdad? Nosotros como autoridad gubernamental, estatal y municipal sí tenemos en un momento dado la posibilidad de prohibirles el acceso a los usuarios. Lo que nosotros hacemos es de manera amable tratar de convencer y llevamos cubrebocas para que se los pongan. Eso es lo que está haciendo ahorita nuestra labor. Yo creo que posteriormente, si no se sigue respetando esto, se van a tomar otro tipo de medidas de donde se pueda aplicar la ley. ¿Y los propios choferes están obligados a utilizar cubrebocas? Ahí sí la autoridad estatal puede imponerles a ellos alguna sanción si no lo utilizan, o cuál es la indicación en este punto. Efectivamente, con ellos se ha venido platicando y tanto con los casi 5,000 choferes como concesionarios primero fue una etapa de convencimiento donde se les pidió que por salud propia era necesario usarlos. Efectivamente, hay algunos que no los usan, o cuando no traen pasaje, como es el taxi, se los bajan un poco, porque sí, durante 8 horas es complicado traerlos, ¿verdad? Sobre todo ahorita con los calores que tenemos. Pero seguimos dándole, insistiéndole, sobre todo a la gente y a los choferes, que es por el propio bien de cada uno de ellos. Si un usuario nota que un chofer no trae cubrebocas o no lo está utilizando adecuadamente, más allá que de manera amable se lo puede decir al propio chofer, ¿hay manera de levantar alguna queja ante la autoridad al respecto? Sí, comentarte, Miguel Ángel, que aparte de la vía telefónica, por el Face de la Secretaría, tenemos un sistema ya que tiene más de 2 meses, donde se pone, lo único que se pide es un correo electrónico, el número de la unidad y la hora para saber el chofer que traía esa unidad, y nosotros aplicamos una sanción. Y posterior le damos seguimiento, le damos un número de folio, y posteriormente ya nomás le mandamos la imagen de la sanción que se aplicó. Secretario, ¿se han dado casos de choferes del transporte público que den positivo, que se hayan enfermado de COVID-19? En el caso de Manzanillo, efectivamente tenemos 2 choferes de transporte masivo que dieron positivo. Inmediatamente los concesionarios los guardaron en sus casas, y en el caso de los taxis ha habido hechos aislados tanto en Colima, Villa de Álvarez, como en Coquimatlán. Ya me dejaste con la duda. ¿Superaron la enfermedad los 2 choferes de allá de Manzanillo? Lamentablemente uno no lo pudo superar. Un chofer de transporte público falleció, el otro sí superó la enfermedad. Así es. Secretario, entiendo que es una situación bastante compleja tomar determinaciones sobre la frecuencia del transporte público en esta pandemia, porque por un lado pues hay un bajón en la gente que se está moviendo, pero por otro lado también es importante guardar la sana distancia al propio interior de las unidades. ¿Qué determinaciones se han tomado en este aspecto por la Autoridad de Movilidad Estatal? Es decir, ¿hay menor frecuencia o cómo se busca garantizar que no vayan en las unidades de transporte público colectivo pues la gente demasiado cerca? Sí, comentarte que en los 3 sistemas urbanos que tenemos, que son los mayores, en el caso de Manzanillo los monitoreamos a través de pantallas y nos podemos estar dando cuenta cómo va el transporte ahí a la hora que va, y hacemos ajustes. Lo mismo lo hacemos en el área de Colima, Villa de Álvarez y de Tecomán, Armería. Aunque a veces, como te digo, la gente de manera imprudente, en horarios picos, salen 2, 3 familias y pues sí, efectivamente saturan el transporte. Entonces lo que estamos ahorita es de manera permanente vigilando todo este tipo de situaciones y estamos aumentando las corridas. Ya tocamos fondo en el área de las corridas, de la ampliación de las corridas. Ahorita estamos ampliando las frecuencias. Y un ejemplo te lo pongo, por ejemplo, a Cuauhtémoc llegó a ampliarse las corridas cada 45 minutos y ahorita están cada 15 minutos las frecuencias.
O sea, sí había bajado las frecuencias y ya en este momento se comienzan a aumentar. Así es, efectivamente. Acuérdate, pues tenemos que hacer sustentable el servicio de transporte porque el Estado no subsidia con ningún 5 a los transportistas. Y sí, es el otro tema. ¿Había una disminución en la demanda de transporte público? Es decir, ¿la gente sí dejó de salir? ¿Esto fue percibido en la demanda de transporte público o no? ¿O la gente seguía demandando igual? No, más del 60% de los usuarios. Así es. Una disminución de 60% de... A nivel general en todo el estado. Hay casos específicos como en Colima, que era el 70, en el 55 en Manzanillo, entonces, pero sí, y lo estuvimos monitoreando durante toda esta pandemia. Secretario, ¿me aguantarías en la línea para nada más hacer una brevísima pausa y regresar y preguntarte un par de cosas más que me quedo con duda? Sí, cómo no. Seguimos conversando con Rafael Martínez Brun, secretario de Movilidad del Gobierno Estatal. Secretario, entonces nos decías, al arranque de la pandemia, en los momentos más complicados de la pandemia se dio una disminución del 60% de la demanda, del uso del transporte público. Las frecuencias, ¿en qué porcentaje las disminuyeron las corridas del transporte público, pues para adaptarse a esta demanda? Mira, fue en casos específicos y en lugares específicos. Son demasiadas rutas, y sí me gustaría comentar, ¿verdad? Había algunas que tenían frecuencia, en el caso de Manzanillo, de 6 minutos, que se pasaron a 12 minutos o a 18 minutos. Y igualmente en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, se recortaron algunas rutas, como es el caso de las rutas de la zona norte, donde iban a la Universidad de Colima. Entonces ahí también se disminuyeron las frecuencias. ¿Hay alguna indicación específica para los concesionarios y los operadores del transporte público respecto a la cantidad de gente que pueden subir a las unidades de transporte público colectivo? Es decir, si tienen que dejar una fila vacía, si no se pueden sentar 2 personas juntas. ¿Cuál es la indicación en ese respecto, entendiendo pues el riesgo que implica que esté la gente demasiado cerca? Lo hemos comentado con ellos, inclusive hemos instalado algunas cintas en algunos autobuses, lo cual vamos a seguir haciendo esta semana. La idea es que no suba, que esté abajo el 60% de ocupación. Estamos hablando que se ocupen únicamente el 40%, pero sí, para un chofer es muy difícil decirle, señora, no se siente junto con su hija o así. Entonces lo que hacemos es, necesitamos los autobuses y libramos así los lugares, sobre todo en los que están en la parte de atrás del chofer, y damos así, interactuamos pues con todos los asientos para tratar de moverlos y que no estén juntos. Es decir, una fila sí y una fila no. Así es. Y con esto no se podrían alcanzar aforos superiores al 50% de la unidad, me imagino. Efectivamente. ¿Y si no lo cumplen los operadores del transporte público? No, lo que pasa es que es muy difícil dejarle la función al chofer. Es por eso que la autoridad está presente en los principales puntos de parada para invitar amablemente a la gente a que lo cumpla. Secretario, ¿y qué otra recomendación de cara a los usuarios sobre el comportamiento pues en el transporte público? Porque hay momentos de riesgo, ¿no? Al momento que se paga, al momento que vas y te sientas, al momento que estás formado esperándolo. ¿Qué recomendaciones, qué orientación le darías a los usuarios que nos escuchan? Básicamente sería cumplirlas con las indicaciones de la Secretaría de Salud, que son el uso obligatorio de cubrebocas y una vez que se haya bajado del transporte o subir al transporte, usar el gel. Secretario, otro de los puntos es la operación de tu secretaría en términos administrativos de cara a los usuarios, porque mucha crisis, pero los autos se siguen comprando y vendiendo y esto requiere trámites. Entiendo que el asunto de las licencias, pues por decreto se estableció que las que están vencidas siguen como vigentes y por eso la gente no tiene la obligación de ir a tramitar licencias. Entiendo que ese trámite
podría no hacerse en este momento, pero todo lo demás que requiere en el funcionamiento normal de la Secretaría, ¿cómo se está dando? ¿Está abierta, está cerrada? Cuéntanos esta dependencia. Sí, Miguel Ángel, comentarte que en la Secretaría se realizan 53 trámites diferentes. Realizamos cerca de 150,000 movimientos anuales. Entonces, como te das cuenta, es un poquito complejo el tema. Hemos estado valorando y actualmente estamos cerrados por la pandemia, pero a los grandes grupos de usuarios los estamos atendiendo de manera continua. Cerrado la oficina, pero los atendemos a puerta cerrada y no paramos la economía regional. En el caso de licencias de permisos provisionales, los tenemos en línea completamente, tiene un costo de 300 pesos. Y comentarte que tenemos un teléfono abierto de las 9 a las 3 de la tarde, que es el 31-620-00, con extensiones que están habilitadas para cualquier pregunta de todos los usuarios. ¿Cómo puedo dar de baja? ¿Cómo puedo sacar una placa? ¿Qué puedo hacer para una baja? ¿Para sacar una licencia? Tenemos habilitados extensiones para que se les responda a la ciudadanía y se les indique más o menos cuándo pueden empezar a hacer las citas. Es decir, hay trámites que sí se están haciendo a pesar, la oficina, la dependencia como oficina está cerrada. Efectivamente. Ok, no está abierta al público, pero los trámites sí se están haciendo. Por ejemplo, suponiendo un caso que es medio verídico, pero si yo tengo un vehículo que tiene placas de otro estado, que quiero emplacar aquí, o que tiene placas de aquí y quiero registrarlo a nombre de otra persona, lo que sea, ¿ese tipo de trámites los están haciendo o no? No, ahorita están cerrados por esta semana. Yo creo que ya la siguiente semana vamos a habilitar. Durante la pandemia hemos estado abriendo y cerrando dependiendo de las condiciones de cómo se vaya compartiendo el COVID aquí. En el caso, esta semana estamos completamente cerradas y espero que ya la siguiente aperturemos y estemos en posibilidad de hacer cualquiera de los 53 trámites que tenemos. Pero por cita y de manera controlada, no con oficinas abiertas. Así es. Vamos a seguir desde hace meses. Únicamente van a accesar las personas que tengan cita. La cita las estamos espaciando para que no tengamos en la sala más de 20 personas. ¿Me puedes repetir el número para que la gente que tenga alguna duda de algún trámite pueda resolverla? 31-620-00. 31-620-00. ¿Y alguna extensión o ahí hay un conmutador? Para licencias, la 51040. Para permisos provisionales, 51031. Para placas, 51000. Perfecto, secretario. Pues hay un montón de temas. Ha habido broncas con el tema de los mototaxis en distintos municipios, algunos alcaldes que parece que no han leído la ley de movilidad o que no quieren mover el tema en términos legislativos, pero que han buscado moverlo de otra manera. Pero bueno, se nos quedan en el tintero algunos temas, secretario, que habrá que repetir la invitación. Del tema de los mototaxis, ¿algo que decir? Gracias. Básicamente el tema de las motos arregladas es un tema de seguridad del usuario y es un tema de legalidad. No están en la ley, ¿no? No están en la ley, no están contempladas. ¿Y pudieran cumplen las condiciones de seguridad para ser contempladas, o sea, a nivel de normativa federal, esas unidades para transportar gente? No cuentan con una NOM, son unas motos que fueron adaptadas, por eso les llamo motos adaptadas, no mototaxis. Son unas motos que fueron hechas para carga. Es decir, no para carga viva, que es el usuario, ¿verdad? Esto es importante, secretario, porque lo que nos estás diciendo es, independientemente de que se modificara la ley de movilidad estatal para contemplarlas como una opción de transporte, en términos de normativa no se les puede dar una placa para transporte público porque no cumplen las condiciones de seguridad. Afirmativo, ni de seguridad ni de legalidad. Pues ni para que ni le muevan en el Congreso, ¿no? Así es.
Tú te has visto estos días, últimamente, pues el Tribunal de Justicia Administrativa ya falló, la Comisión de Derechos Humanos también ya opinó, el IFOPOL también, y nosotros estamos haciendo dentro lo legal, presentando controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Pues bueno, secretario, gracias por toda la información y por los puntos de vista compartidos. ¿Algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para el auditorio? Gracias, únicamente pues pedirles a todos los usuarios el uso de cubrebocas, no únicamente en el transporte público, sino en todas las áreas públicas. Pues te lo agradezco mucho, secretario. Gracias y muy buen día. Hasta luego, buen día, Miguel Ángel. Rafael Martínez Brun, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado, nos dice sí hubo un bajón en cuanto a la demanda por el uso del transporte público. Habrá que ver también, y me quedo con se me fue preguntarle, ya lo estaremos cuestionando más adelante, ¿qué se planteará? ¿Cómo buscar ayudarle a los concesionarios de transporte público? Porque están en un momento también de crisis económica, no solamente los concesionarios, pues, o sea, muchas veces los trabajadores del transporte público están en esquemas medio como comisionistas y demás, entonces los ingresos de toda la gente que trabaja en el sector están ampliamente disminuidos porque hay un bajón en la demanda, que nos dice el secretario llegó hasta 60%, pero por otro lado hay una preocupación de que tendría que haber más frecuencias, es decir, más camiones circulando, más uso de gasolina para poder tener la distancia que debe haber entre personas en el transporte público, que no vayan llenos, que no vayan pegados los usuarios, y pues esto es complejo si entendemos pues los mecanismos económicos que mueven a todo el sistema. Hace la invitación, nos dice es obligatorio el uso del cubrebocas, los choferes deben usar cubrebocas y si no, los usuarios lo pueden denunciar a través de la página de la CEMOP Colima en Facebook o a través de los teléfonos que tienen para las quejas y denuncias, pero valdría la pena que todos los usuarios y que todos los choferes pues nos cuidáramos a nosotros mismos y que cuidáramos al prójimo. Nos da a conocer que se ha dado 2 casos positivos de choferes allá en Manzanillo, uno de los cuales lamentablemente falleció de COVID-19 y bueno, eso es importante saberlo para entender la seriedad de cumplir con estas recomendaciones sanitarias. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24, producto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp en el 312-171-0598. Reitero mi saludo y mi agradecimiento a la gente que nos sigue en la transmisión vía Facebook. También por esa vía nos pueden dejar mensajes. En información nacional, bueno, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México ha anunciado que el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 se dará el 24 de agosto, pero será a distancia. Así lo dio a conocer el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. No hay condiciones por la pandemia para que el regreso sea presencial y será a distancia, pero la fecha marcada para el arranque del nuevo ciclo será el 24 de agosto. En México, las clases presenciales solo se darán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. No hay un solo estado, una sola entidad del país que siquiera haya llegado al semáforo amarillo, por lo que las actividades presenciales no se van a retomar. El secretario Moctezuma indicó que a pesar de la adversidad con los maestros, con las maestras, las familias, se podrá avanzar sin que, sin la presencia física en las escuelas. No se detiene la actividad educativa, pero no habrá actividades presenciales.
Previo al anuncio dado por Esteban Moctezuma, el propio presidente López Obrador firmó un acuerdo de concertación con 4 empresas televisoras, con Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, que ayudarán a dar servicio a 30 millones de alumnos con 16 canales. Se apoya de televisoras privadas, que son concesiones públicas del espectro radioeléctrico, para poder llevar a cabo pues las actividades educativas, ¿no? En términos técnicos ha habido complicaciones para llegar a todos los hogares, no todos los hogares tienen internet, pero no solamente están las broncas ahí. Platicábamos con un especialista en pedagogía, Juan Carlos Yáñez, de la Universidad de Colima, hace algunos días, y pues dejaba con toda claridad que es complejo para los alumnos estar 4, 5, 6 horas, o sea, pretender que se puede hacer lo mismo a distancia que de manera presencial, que también se tiene que repensar la carga que se le está dando a los padres de familia, principalmente porque así suele suceder, porque por la sociedad machista, por la estructura de la fuerza laboral formal, ¿no? Entendiendo que también las cosas que muchas madres de familia hacen en sus hogares es un trabajo que merece reconocimiento, pero mucha de esta carga educativa se le ha pasado a las madres de familia, mucha de esta carga, y eso también tendría que repensarse, que los niños y los jóvenes puedan estar esta cantidad de horas frente a una pantalla, suponiendo que tuvieran la capacidad técnica para hacerlo, pues es complejo, y más en la actualidad, donde la capacidad para mantener la concentración por mucho tiempo pues se ha perdido o ha cambiado, ¿no? Al estar con tantos impactos informativos, con tantas pantallas, ni los adultos aguantamos la concentración por tanto tiempo. Entonces sí me parece que amerita esto, más allá de lo técnico, más allá de cómo se van a dar las clases. Claro que todos quisiéramos regresar a la normalidad completa y regresar a las actividades presenciales y abrazarnos y jugar y vernos de cerca y reírnos y quitarnos el cubrebocas. Eso no va a suceder, o eso no debe suceder antes de que la pandemia haya sido controlada, o antes de que ya tengamos vías científicas para combatirla, es decir, una vacuna cuya producción ya se dé de manera generalizada y cuya distribución se dé de manera generalizada. Pero hay una gran reflexión que se requiere en el sistema educativo de cómo hacerle para poder avanzar en los procesos de aprendizaje. Pero me parece que tiene que partir todo de una aceptación de la realidad. El aprendizaje no podrá ser igual que como era de manera presencial, y quizás tendremos que relajarnos con que los alumnos aprendan y cubran todo el plan de estudios así con exactitud, ¿no? Hay otras cosas que aprender, hay otras reflexiones de vida que se pueden dar en este proceso de pandemia, de confinamiento, de aislamiento. Hay otras cosas que se tienen que hablar con los niños y los jóvenes en estos momentos complicados que estamos viviendo como sociedad. Pues hasta ahí dejo el tema. Más información. Este fin de semana se acabaron los filtros sanitarios que habían sido colocados en todas las entradas al estado, en prácticamente todas las entradas al estado al arranque de la pandemia, después de la declaratoria estatal que se dio por ahí del 17 de marzo, si no me equivoco. Este fin de semana el gobernador Ignacio Peralta pues acudió al principal de estos filtros, que era el de la autopista Colima-Guadalajara, Colima, que bueno, de alguna manera con estos filtros lo que se buscaba era que no estuviéramos importando casos de COVID, que no entrara a el estado gente que pudiera representar un riesgo de contagio. Y para eso lo que se buscó hacer en esos filtros es que no llegara nadie que no viniera a algo esencial, y también generar información para el seguimiento epidemiológico, es decir, si alguien
que cumplía las condiciones para entrar, porque es de aquí o por lo que sea, pero que venía con fiebre, pues bueno, darle un seguimiento en términos epidemiológicos. Este fin de semana, como les decía, se le pone final a estos filtros sanitarios que habían arrancado el 17 de marzo. La autoridad estatal ha explicado que al estar ya en fase 3 todo el estado, pues el virus ya se está dispersando de manera comunitaria, por lo que ahora las acciones se concentrarán en mitigar la propagación del virus al interior del estado. De esta manera, el personal de los filtros sanitarios se va a sumar a otras labores en cuanto a atención médica, en cuanto a seguimiento de casos positivos y trazabilidad de los mismos. En el filtro ubicado en la carretera 54D Guadalajara-Colima, la autopista Guadalajara-Colima, el titular del gobierno estatal pues acudió y agradeció a quienes durante más de 4 meses trabajaron en identificar a visitantes que tenían sintomatología, así como persuadir a personas de no venir a vacacionar a la entidad o de no entrar para cuestiones no esenciales. Tenemos un pequeño audio de este agradecimiento del gobernador al personal de los filtros sanitarios. Yo nomás quiero agradecerles, muchísimas gracias. Gracias por todo el trabajo que hicieron. Muchísimas gracias por todo este trabajo. Mi reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Bravo, felicidades. Bueno, es parte de lo que dio a conocer el gobierno del estado a través de las redes sociales del propio gobierno y del gobernador Ignacio Peralta, en un video que se aprecia, bueno, cómo acude a platicar con ellos, a conocer sus puntos de vista de estos 4 meses de trabajo, y que simplemente les da las gracias porque desde el gobierno estatal se considera que esto contribuyó a que Colima retrasara su llegada a la fase 3 y que el estado con esto tuvo más tiempo para prepararse en materia de reconversión hospitalaria para atender a la gente que se contagie de COVID-19. Bueno, hasta ahí la información. Mi opinión sobre los filtros sanitarios es, me parece que cualquier acción, aunque sea de más, aunque tal vez no haya claridad del efecto que se pueda tener, cualquier esfuerzo para tratar de evitar contagios es positivo, es loable. A mí me parece que es complejo que a través de este esfuerzo en realidad sobre todo cuando ya estábamos en fase 2, que es la fase de transmisión comunitaria, me parece pues que ya uno no debe preocuparse tanto por la importación de casos, sino por las medidas preventivas, por el comportamiento social que ocasiona pues una mayor movilidad de los casos, ¿sí? Mayor contagio de casos, ¿no? Y esto creo que principalmente tiene que ver con movilidad, es decir, que tanto salimos, que tanto interactuamos y cómo lo hacemos, el uso generalizado o no de el cubrebocas. Pero me parece que cualquier esfuerzo de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad en general por evitar contagios, pues es algo de reconocer, es algo loable, es algo positivo. Yo desde el día 1 de la pandemia y de que se anunciaron estas medidas, lo que le cuestioné al titular del Ejecutivo en una rueda de prensa que todavía fue presencial, era sobre el sustento legal para estos filtros, porque no es cualquier cosa que se le busque prohibir la entrada a un ciudadano mexicano a una parte del territorio nacional. Entiendo que era con un enfoque de persuasión, es decir, se les invitaba a regresar. Pero, ¿qué pasa si alguien pues no acepta la invitación? La verdad es que en los filtros pues no los dejaban pasar. Y dado que no se decretó un estado de excepción a las garantías individuales por la pandemia, que está normado en un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya no digo cuál, es el, creo que 20 y tantos, porque siempre me equivoco, 29, 26, bueno, pero que norma el cómo se decreta un estado de excepción.
la declaratoria de emergencia no fue una declaratoria de estado de excepción. En ese sentido, pues no se puede, en términos legales, limitar una garantía individual establecida en la propia Constitución, como es el derecho al libre tránsito. Entonces, siempre fue esa mi preocupación. Dirán que qué preocupación tan legaloide, pero bueno, era un poco mi reserva con los filtros. Pero cualquier acción encaminada a que no nos contagiemos y a que los contagios no se den de manera rápida y generalizada, pues evidentemente es algo positivo, y creo que de algo pudo haber servido estos filtros sanitarios, que fueron una verdadera friega para la gente que trabajaba en ellos. Un esfuerzo físico que hay que reconocer, porque estaban día y noche ahí. Obviamente había turnos y demás, pero un gran esfuerzo que hizo tanto el personal estatal de la Secretaría de Salud que estaba en ellos, como el personal de la Policía Estatal, como el área de carreteras de la Guardia Nacional, que era quien llevaba el tema de seguridad en estos filtros, y a cargo de quien están las carreteras de nuestro país. Eso en los que están en esta carretera federal. Obviamente había filtros en otras partes del estado, ¿no? En los aeropuertos y en las centrales de autobuses que bueno, operaban de manera distinta. Vamos a hacer una pausa, hasta ahí dejo el tema, ¿no? Filtros, cualquier esfuerzo es positivo. Yo tenía mi reserva sobre el tema de garantías constitucionales, ¿no? Y de si te podía prohibir el paso ahí, pero bueno, ya no hay filtros, estamos en otra etapa, hay que usar cubrebocas y hay que cuidarnos nosotros y cuidar al prójimo. Hacemos una pausa y de regreso vamos a compartirles parte de esta conversación que sostuvimos con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Gracias por continuar con nosotros, gracias a toda la gente que nos deja sus mensajes en la transmisión vía Facebook, gente que nos envía saludos. Rufino Villanueva, muy buen día, que Dios me cuide, que ánimo. Pues gracias, Rufino, saludos. Nancy Sandoval también nos envía saludos. La exdiputada local Leticia Cepeda, que nos dice 312-31-6-2000 para hacer citas en movilidad. Bueno, ahí nos deja el teléfono que nos compartió el secretario. No sé si lo habrá compartido con algún error el secretario, pero bueno, nos dice 31-6-2000. 312-31-6-2000 para hacer citas en movilidad. Gracias a Leti Cepeda. Eddie Gonmar, que nos dice es bueno verte de regreso. Pues gracias a ti. Es alguien con quien coincidió en Milenio Monterrey, que anda en Tampico, porque me dice Mavita, me decían algo. Lo que pasa es que el director de Milenio Monterrey se llamaba Miguel Ángel Vargas y yo era su subordinado. Incluso a veces yo pedía una entrevista y me contestaban en friega, pero porque creían que era el otro era el importante. Y le decían Mava porque se llama Miguel Ángel Vargas Arreazola. Y pues si el otro era Mava, a mí me empezaron a decir Mavita, ¿no? Y bueno, ya, saludos a la gente de Milenio y saludos hasta Tampico que nos están escuchando. Y Juan Carlos vía WhatsApp nos dice que tremendo error quitar los filtros sanitarios. Respecto a tu punto de vista, no lo comparto. Estamos en una etapa donde el virus ya se está transmitiendo de manera generalizada al interior del estado, y creo que las acciones tienen que ser otras. Incluso creo que desde antes se pudo haber tomado esta medida. Creo que la llegada de gente a actividades no esenciales pues también se puede regular de otra manera, es decir, cuál es la indicación de la autoridad de los hoteles, cuál es la indicación de la autoridad respecto a las playas, cuál es la indicación en cualquier centro recreativo de entretenimiento. Ahí se puede apretar el hecho, o sea, en realidad, en qué afecta que una persona venga de Querétaro a rentar una casa de Airbnb en Manzanillo. Si van a estar encerrados, pues en nada afecta. Si la gente sigue las medidas sanitarias. Es mi opinión, Juan Carlos, respeto la tuya. Les había dicho, hicimos una entrevista hace un par de días con el director de Consulta Mitofsky, la grabamos el viernes, con el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos,
para hablar de distintos temas de opinión pública. El día de hoy les vamos a presentar la primera parte de esta entrevista, donde conversamos con Roy Campos sobre el momento que vive Andrés Manuel López Obrador en cuanto a opinión pública. Comenzamos. Saludamos a través de la línea telefónica a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, y hay un montón de temas en el tintero para tratar, desde temas nacionales hasta temas locales. Roy, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gusto saludarte y saludos allá a todo Colima. En esta pandemia uno extraña esos lugares, uno extraña esos climas, esas comidas, ahí no sé qué. Saludos a todos por allá. Roy, para comenzar con el tema nacional, ¿qué momento vive Andrés Manuel López Obrador en cuanto a aprobación presidencial? En el tracking que tú has hecho, pues recientemente tuvo los momentos más complejos, pero se comienza a ver pues un repunte, quizás ligado con la visita a Estados Unidos y con el tema Emilio Lozoya. ¿En qué momento está de aprobación, de opinión pública Andrés Manuel López Obrador? Mira, primero diría, está en un buen momento, hay que explicarlo. López Obrador está en un buen momento de aprobación. De hecho, sus simpatizantes dirían, no de aprobación, de gobierno, está bien. No, pero de gestión, de opinión sobre él. Exacto, no, yo me doy opinión sobre él. También puedo opinar que está haciendo buena gestión, pero ese es otro tema, ¿no? Pero en términos de los números le son favorables en la aprobación. Tú mencionaste el caso de la visita a Estados Unidos. Yo diría que todo julio fue como muy bueno para López Obrador. ¿En qué momento cambia una tendencia negativa que llevaba todo el periodo del coronavirus? Fíjate, el coronavirus empieza a finales de febrero, en marzo, y empieza a bajar. Se le complica incluso junto con el feminismo el 8 de marzo, y luego el coronavirus y las explicaciones, cómo atiende a los médicos y los niños con cáncer, todo se le va complicando y en algún momento empieza a crecer. Y entonces, ¿cuál fue su punto más bajo? ¿47.5? 46 cerrado es el número más bajo que ha tenido, 46. Fíjate nada más, ¿no? Y el más alto, digamos que era al principio, tenía 67, 68, pero digamos que eran épocas románticas del inicio de gestión, en donde todo era bonito y no había castigo, está bien, ¿no? Entonces, ubiquémonos en las realidades actuales. Llegó a tener 46 puntos, fíjate, 46 en junio. No tan lejano, en junio, hace mes y medio, estaba en junio, en los niveles bajos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que se recuperara desde mediados, tercera semana de junio a la fecha? Te voy a decir, cuando él sacó el documento de la BOA, en ese momento empieza a crecer. Y no porque la BOA sí o la BOA no, sino porque en ese momento López Obrador prácticamente se declara en plan de guerra. O sea, digamos, estamos en campaña, vamos al 21, estos están planteando un escenario y echa a andar el activismo, que la mañanera es eso, era un llamado al activismo. Y entonces echa a andar el activismo electoral. Y en ese activismo electoral rumbo al 21, él abandona 3 temas que podrían castigarlo. Y él, en términos discursivos, se aleja de 3 temas y se los encarga a sus subordinados. Y hoy, pregúntale de inseguridad y te dicen mañana viene Durazo o el secretario general a dar las cifras. Pregúntale de economía y mañana viene Herrera. Pregúntale de coronavirus o de salud, dice mañana viene López-Gatell. Pero si le preguntas, oye, ¿cómo va la lucha anticorrupción? No llama a Ermendira Sandoval, dice aquí estoy yo. O sea, este soy yo. Y entonces durante todo julio es, por un lado, la gestión como ir a Estados Unidos, que le fue muy bien, visitar estados complicados, entre ellos Colima, porque fue, ¿no?, aquella gira de Guanajuato, Jalisco, Colima, que le fue muy bien, sacar la reforma de pensiones, proponer la reforma de pensiones con los empresarios, que le va muy bien. Que también no es cosa menor, ¿no?, que los empresarios cuando cargan con todo el costo... vayan con esa propuesta, ¿no? Y le aplaudan, porque además el costo lo pagan los empresarios. Sí, justo. Y aún así le aplauden. O sea, es decir, la propuesta fue bien gestionada. O sea, fue gestionada, fue pactada. Y luego otras cosas, ¿no? El nombramiento del INE, contra todos los pronósticos, salió perfecto, con 4 buenos consejeros y consejeras del INE. Entonces, ha hecho una buena gestión, pero además acompañada ¿de qué? De su eterno
discurso de combate a la corrupción de los gobiernos pasados. Duarte, Lozoya, por ahí salió una juez del Estado de México a la que le daban dinero, el avión presidencial como símbolo de la corrupción o de la ostentosidad y opulencia del pasado. ¿No se le ha revertido a pesar de no venderlo, de que todavía no hay rifa, de que...? Fíjate, ahí te va, es que justo yo decía, el avión que podría ser sujeto de críticas, ¿por qué? Porque ya lleva 20 meses de que llegó. Y le sigue costando. Y ahí está, ¿no? La promesa de que lo iba a vender y ahí está. Lo mandó a Estados Unidos y regresa sin venderse y costó llevarlo para allá. Y entonces, lo que podría ser una crítica, hace una rifa de un avión que va sin avión la rifa, entonces no se han vendido los boletos, no, podría estar lleno de críticas, pero a final de cuentas hablamos de él, y cada vez que se habla del avión presidencial ofende al mexicano promedio. Exactamente, es como, mira, cuando tú dices Lozoya, lo mandaron, cómo llegó y cómo nos engañó y cómo lo mandaron a un hospital, y fíjate cómo está. ¿De qué estás hablando? De Lozoya. O sea, es un control de agenda total, porque hablamos de lo que él quiere siempre que se hable. Y en lugar de estar hablando de los problemas de la economía, de la inseguridad o del coronavirus, estamos permanentemente en la agenda que a él le conviene. No importa si es a favor o en contra. No importa si es para defender a Lozoya o para atacarlo. El chiste es que Lozoya sea el centro de la agenda. Y si Lozoya es el centro de la agenda, entre otras cosas, el centro de la agenda es las corrupciones. ¿Percibes importante el caso Lozoya en términos de influencia sobre la opinión pública? Y si sí, ¿qué refleja el caso Lozoya? ¿Es como él ha intentado venderlo el presidente López Obrador, como la confirmación de que siempre tuvo razón en sus acusaciones sobre que eran lo mismo y sobre que todo estaba corrupto? Sí, mira, sí, a ver, evidentemente, ¿no? O sea, si Lozoya cumple las fantasías, ¿no? Porque Lozoya llega a México y se abren las fantasías, ¿no? La fantasía de que Lozoya tiene un archivo donde tiene a todo mundo grabado y a todo mundo y firmado que recibiste tanta lana, y entonces casi todos los que nos caen gordos decimos ojalá estén ahí en el archivo. O sea, se despierta la fantasía. Si Lozoya cumple al menos la mitad de las fantasías que se han hecho sobre él, puede ser el juicio, el superjuicio que destape a una clase política de todos los partidos corrupta con sus modus operandi de robar a este país. Y puede ser la confirmación de que la llegada de López Obrador no nomás fue legítima, sino hasta necesaria para limpiar a este país. Entonces puede ser muy, muy importante, ¿no? También puede ser la gran decepción, ¿no? También pero como sea le sirve a López Obrador, porque López Obrador también llama al juicio mediático, no le importa tanto el juicio legal, que se camina por una vía más lenta, ¿no? López Obrador llama al juicio mediático y llama a los medios, por cierto, los llama a que no dejen el tema, ¿no? Dice, va a haber medios que tengan la tentación de abandonar esto, pero no, es muy importante que los mexicanos, o sea, un poco hasta presionando al medio para que, ¿no? O creo que estos días en alguna broma que hizo incluso, dijo que había medios que le dieron más importancia a Isabel Arvide que a Lozoya. Como burlándose de que no quieren hablar de Lozoya. Roy, esto en cuanto a tiempos, pues también el proceso judicial que ha marcado 6 meses para la investigación complementaria nos va a mandar a reactivar el tema Lozoya. Bueno, podrá estar activo mediante filtraciones y demás, pero en términos de proceso judicial volverá a tener un momento importante por allá en enero, y ya estamos en tiempos electorales. Oye, y quién sabe quién más se le sume, porque está en proceso García Luna, el de Tomás Herón, ¿no? Que hay una extradición, el de César Duarte, que también está por traerse, el de Rosario Robles, que está en la cárcel. Es decir, pues nos pueden ir llenando de cómo va cada uno. El día de hoy creo que o estos días, ¿no? Pero algo de García Luna se reactivó, porque se va a reactivar. Ahora, esto nos va a llevar hasta el 21 como tema principal, no estoy seguro. Pero es la apuesta, ¿no? Parece ser la apuesta del gobierno. Parece ser la apuesta, y no sé si le puede dar mucho o poco,
porque puede ser que también aburra. A ver, si tú todos los días hablas de Lozoya, y que si va a meter a Videgaray, y que si van a llegar hasta Peña, y que si quién sabe que a quiénes, y que los diputados, y que hay unos gobernadores que están metidos. Si todos los días hablas de eso, ¿cuánto dura la agenda esa? Tampoco da para tanto. Si no trae novedades, no da para tanto. Tiene fondo porque representa un recordatorio de lo que eran las acusaciones de un sistema sobre un sistema corrupto, pero puede cansar el tema. Sí, puede aburrir, puede aburrir si no hay nada nuevo, porque de veras, como periodista, repetir la misma nota 15 días al abrir el noticiero, pues ya qué, ¿qué le da? No sé qué novedad. Y Lozoya ya tuvo sus 2 audiencias, en las 2 audiencias se amenazó que iba a dar todos los nombres, pues hay que esperar en las siguientes en donde dé los nombres, ¿no? Y si no, pues vamos a seguir con filtraciones, como dices tú. Porque si la pregunta sí tal cual ¿es la apuesta de López Obrador? Yo creo que sí, no toda, porque también hay que aceptar que hay gobierno, hay programas sociales, ¿no? Y los programas sociales es otra apuesta de gobierno. Vamos a hacer una pausa y seguimos en esta conversación. Con el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos. ¿Qué sensación inspirada en los datos que tienes te genera el tema de los programas sociales? Porque los padrones de los programas sociales, al menos los datos que yo he visto de Colima y que supongo que son similares en el país, nos llevan a que al menos un cuarto de la población, un quinto de la población puede tener un beneficio directo. Y si eso le sumas a los familiares directos, pues estamos viendo tal vez una parte importante de la población que tiene un contacto directo con un beneficio económico en su bolsillo que tal vez antes no tenía. ¿Esto le genera un tema de aprobación a López Obrador o no lo capitaliza él? Mira, en teoría sí, en teoría, ¿no? En teoría, de hecho, a principios de este año en Nexo se publicó un artículo muy bueno de María Amparo Casar, justo le hacía el cálculo de qué porcentaje de los mexicanos podrían llegar a tener, diciendo, va a haber tantos millones de gente que recibe algo directamente, entre los estudiantes, amas de casa, todo, pues bueno, son un chorro de mexicanos. Bien, la teoría es que sí. ¿Qué ha pasado en el pasado? A ver, Calderón también dio muchos programas sociales, tal vez no tantos, pero dio muchos, y su candidata se fue al tercer lugar. Peña dio muchos programas sociales, y su candidato se fue al tercer lugar. Los gobernadores dan muchos programas sociales, sin embargo en el sexenio anterior hubo 18 alternancias. Es decir, no ganaron los gobernadores aunque dieran muchos programas sociales. Bueno, basta recordar Veracruz, ¿no? Veracruz cómo pierde Duarte. Lo que lleva entonces a concluir que le puede generar buenas cifras de aprobación, pero no necesariamente un refrendo en las urnas. Exactamente, porque el ciudadano, a final de cuentas, el programa social termina por identificarlo como una obligación que me lo den. No como, ¿no? Entonces, pero López Obrador ha sido como muy claro para tratar de comunicar que te lo están dando porque yo quiero. Entonces ahí es un asunto, por eso le lleva aprobación. Pero yo creo que la elección del 21, al no estar López Obrador en la boleta, la gente sí va a tener forma de juzgar alternancias locales, candidatos locales, partidos locales. Va a haber una evaluación más crítica de los personajes en la boleta. Morena ya gobierna. En el 18 Morena no gobernaba, hoy gobierna un chorro de municipios, muchos municipios los gobierna, y ahora sí va a ser juzgado, y los gobiernos de Morena no están bien evaluados en general. Entonces, hoy sí yo creo que López Obrador va a tratar de salvar a Morena de una probable debacle que se le pudiera venir por malos locales. ¿Crees que a López Obrador le eche ganas en ganar las 15 gubernaturas o estará más concentrado en la mayoría en la Cámara Baja? No, yo creo que le importan más las gubernaturas que la Cámara Baja. ¿De verdad es la primera vez que escucho esto? ¿Por qué lo crees? Mira, yo creo que sí. Yo creo que López Obrador, todo el primer trienio, que es este que estamos viviendo, es el que está dedicado a sacar todas las leyes que quiere. Creó la Guardia Nacional, su reforma en pensiones, echar para atrás la reforma educativa. Este trienio donde tiene la mayoría del Congreso.
O sea, y tiene posibilidad, sumándole algunos, de tener la mayoría calificada. Pero él sabe que el próximo año, del 21, no va a ganar esta mayoría. O sea, no va a tener él la mayoría. Y entonces, pues, si no tengo la mayoría, ¿para qué me espero? Y además, el año que entra, a partir del 21, todos los partidos ya van a estar pensando del 24. Y si están pensando del 24, toman la conveniencia o no de ser opositor, o sea, ponerme de tapete al gobierno puede que no me sirva para el 24. Y entonces ya no va a estar tan fácil conseguir los votos para formar mayorías. Y el control territorial que implica tener gobiernos estatales sí le ayuda. Ese sí es importante. O sea, ya ahora viene el control territorial. Y entonces el control territorial le va a ir muy bien a Morena el año que entra. Muy bien. Mientras te digo que va a perder esta mayoría en el 21, según yo, en el Congreso, va a ganar gubernaturas hoy. De las 15 que se juegan el año que entra, solo una es de Morena, Baja California. Pero en todas las demás compite. Fíjate nada más. O sea, una es del... y compite. Entonces, ¿cuántas quieres que termine ganando? 5, 6, 7, 8, 10, 12, no importa las que gane. Las que gane es que va a pasar Morena de gobernar 6 estados que gobierna hoy a gobernar 10, 12, 14, o ¿cuántos estados? 16, porque hoy gobierna 6. Entonces, como sea en el saldo del 2021, va a ser que Morena incrementa sustantivamente su control territorial con gobernadores. Entonces, ese es un saldo muy positivo para Morena. Yo creo que el presidente, él no se va a meter en campaña. Yo sí le creo que él no se va a meter en campaña en términos de meterse, pero discursivamente sí. Pero de meterse en campaña, de estar metiendo lana, como otros gobernantes podrían haber hecho, no. Él no se va a meter en esa. Pero sí le interesa para la continuidad de su proyecto que Morena, y a ver, Morena es muy, muy favorito en estados como Guerrero, como Michoacán, como Zacatecas, como Tlaxcala. Ahorita nos cuentas de Colima, pero al final sí va a influir en las decisiones de Morena, ¿no? Por más que no se meta, Mira, pues... Yo te diría que sí, pero no estoy tan seguro. Te voy a decir por qué no estoy tan seguro. 2019 hubo 2 gubernaturas. No se metió. A ver, no se metió que se pelearon en los 2 estados. A ver, en Puebla, que fue gobernatura, el senador Armenta contra Barbosa. A ver, hubo un pleito, pero de locos. Acuérdate que Monreal defendiendo a Armenta, hablando contra Jacob Polevsky atacando, y al final quedó Barbosa y ganó, pero con el descontento de Armenta. Y la otra fue Baja California. Y en Baja California, Jaime Bonilla, el actual gobernador, se peleó con Jaime Martínez Veloz. Y Martínez Veloz renunció a Morena. Y fue la primera salida importante de Morena. Esa renuncia de Jaime Martínez Veloz, terminó siendo candidato del PRD sin pena ni gloria, pero ahí está de opositor Martínez Veloz. Pero sí, si el presidente hubiera pegado un manazo en los 2 lugares, hubiera habido candidatos sin bronca. Y hay distanciamiento con esos 2 gobernadores, ¿no? Sí. Ha sido evidente. No es que sea su gente que los haya puesto. Es decir, dejó que las fuerzas locales eligieran. Bueno, yo creo que aquí el presidente podrá tener favoritos pero va a dejar que se elija por algún método. Encuestas, seguramente, ¿no? Por encuestas, bueno, por tómbola, ¿no? Porque ya quién sabe qué. Eso es para los pluris, Roy, eso es para los pluris. Pero ¿crees que al final definan... ¿Crees que al final puedan definir candidatos con base en acuerdos partidistas o que habrá acuerdos en la coalición pero que será el que esté mejor posicionado? Porque eso es parte de la discusión que se da localmente. Mira, yo creo que va a ser el que esté mejor posicionado porque es el chiste, ¿entre quiénes? Porque ahí está la bronca, todos quieren estar en esa lucha de mejor posicionado. No, yo creo que va a ser un primer filtro. El primer filtro tiene que ver como el partidista, quién puede, no puede, una cosa por el estilo. Lo bloqueamos por su pasado, lo bloqueamos porque quién sabe qué. Entonces yo creo que a final de cuentas va a haber una encuesta para medir al mejor posicionado, pero va a haber un primer filtro para decidir a quién se mide en esa encuesta. O sea, ¿no? Que ya ese filtro es cualitativo.
¿no? Que es como te juzgo tu pasado, no, tú vienes del PRI, tú vienes del PAN, o a ti te acusaron de desfalco, o tú votaste quién sabe cómo, o sea, va a haber un primer filtro. Y el segundo va a ser posicionamiento. Roy, para cerrar el tema López Obrador, toda la pandemia, el resultado, la preocupación, la angustia que genera la pandemia en todas sus aristas, pues obviamente la de salud y también la económica y demás, ¿todo se lo achacan al gobierno de López Obrador los ciudadanos mexicanos o no? Sí, todavía sí. Mira, los tres niveles de autoridad han tenido su papel, pero en principio los muertos se habla del presidente. O sea, cuando se habla de la evaluación de los muertos, a ver, si yo te digo ahorita que Nuevo León tiene muchos muertos, difícilmente dices el Bronco ha hecho algo mal porque ni sabes qué ha hecho el Bronco, pero sí sabes lo que ha dicho López-Gatell del cubrebocas y del semáforo. Y ahí no puede haber saldo positivo, ¿no? Ahí es un bajón de popularidad. Yo veo muy poca posibilidad de que al final haya un saldo positivo en el coronavirus, ¿no? Que veo muy poca posibilidad ya por la cantidad de muertos. O sea, porque por más que le busques que la tasa de por millón o que si de las pruebas o algo, a final de cuentas se le va a juzgar, a ver, hubo muchos muertos, o sea, hubo muchos muertos para el tamaño del país comparado con el mundo, somos del mismo tamaño que Japón, son muchos muertos, ¿no? Y entonces se le va a empezar a juzgar qué pudiste haber hecho distinto, y a lo mejor no muchas cosas, porque no somos un país rico. Va a haber una evaluación de un saldo negativo cuando termine, que estamos hablando que cuando termine como si fuera muy cercano al final y parece que no es cercano. Parece que no será así. Pues es la primera parte de esta conversación con Roy Campos. Mañana les presentamos lo que dijo sobre los gobernadores y el subidón que han tenido de opinión pública en esta pandemia. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Informe 24, que es producto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacifico.com. Yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen, que seguramente será excelente. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron